Bendiciones, hermanitos queridos de ETE. Siempre es muy grato este reencuentro con ustedes. Y aquí vamos, hermanos, con el favor de Dios, continuando los estudios, aquí revisando nuestro manual. Ya hemos llegado, hermanos, a desarrollar la lección 9. Nos queda pendiente la última lección 10 para la semana que empezamos hoy. Y prácticamente ya estamos proponiéndonos pues fijar fecha para el examen. Ya hemos tenido la prueba calificada, ya no es necesario, creo, a estas alturas hacer un repaso, ya estamos apoyándolos aquí con estas grabaciones. Yo creo que son bastante buenas para ayudarnos a comprender mejor los temas que hemos venido desarrollando. Bien, hermanos, entonces ahora no vamos a hacer exactamente el desarrollo de la unidad número 9, pero vamos a hacer, por la trascendencia del tema, vamos a hacer un repaso general de esta lección. De su contenido es muy importante porque es realmente la parte medular del estudio de este libro y, por supuesto, en la parte medular de todo el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Sobre el ministerio de nuestro Señor, la vida de Jesús, la muerte y resurrección de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Entonces, mejor es así, antes que desarrollar solamente los temas de la unidad número 9, que de hecho están comprendidas aquí en lo que vamos a comentar. Sabemos, hermanos, que el primer tema, entonces, como dice nuestra lección aquí, es el tema relativo a la muerte de Jesús. La lección B, la sepultura de Jesús, y la lección C, la victoria de Cristo sobre la muerte y el sepulcro. ¿Qué diremos entonces sobre la muerte de Jesús? Ya sabemos que realmente la muerte de Jesús es un hecho planificado desde la creación del mundo por nuestro Dios Padre Celestial, ¿no es cierto? Planificado por Él porque realmente sabe lo que va a ocurrir. El Señor lo sabe todo, es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Elohim, y Él sabe perfectamente incluso lo que va a ocurrir desde los tiempos del Edén, ¿no es cierto? Lo del pecado y la forma de redimirnos. La única forma, haciéndose Él misma justicia, su propia justicia, perfecta, que vaya el Cordero, ¿no es cierto?, que en este caso es su Hijo amado para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces el tema que vamos a tomar ahora es sobre la muerte de Jesús. Repetimos, es un hecho planificado por nuestro amado Dios desde la creación del mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas profecías respecto a este tema, sobre la muerte de Jesucristo, que vienen de Isaías, de Zacarías, muchísimos otros libros más, nos dan luces o profecías, es el término más adecuado para ahora, para nuestra lección, y es más, ahí podemos corroborar esto en nuestra en nuestro cuadro de el respaldo número 5, si no me equivoco, exactamente, que es donde tenemos ahí 33 profecías del Antiguo Testamento y que son, que damos por cumplidas ahí como lo confirman los relatos del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es muy importante tenerlo esto en perspectiva. Pero antes de continuar, hermanos, diremos pues que todo lo que estamos comentando hasta este momento es que estas profecías llegan a su cumplimiento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es, hermanos. Y esa fue realmente la razón principal por qué ya Jesús fue resuelto, ¿no es cierto?, en el semestre de entrega, y especialmente la última semana llega a Jerusalén porque ya el tiempo se había cumplido para que se dieran estas cosas, ¿no es cierto?, en los tiempos precisos de nuestro amado Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, hagamos una breve reseña de lo que ocurrió el día anterior, el día jueves. El día jueves el Señor se encontró con sus discípulos celebrando la fiesta, ¿no es cierto?, de la cena de Pascua, que era la costumbre judía, ¿no es cierto?, que rememoraba la salida de la esclavitud de Egipto. Y él, como judío y como los discípulos judíos, obviamente estaban también celebrando estos preparativos, porque el día central era el día domingo. Muy bien. Entonces el Señor ya había instruido a los discípulos cómo tenían que llevar el cordero, ya lo había llevado además al sacrificio el día jueves, ya el cordero estaba preparándose ahí en el sitio que él había escogido, que es el aposento alto. Y bueno, tiene ahí que no solamente compartir con los discípulos, sino instituir la cena del Señor,
como acto de recordación hasta su segunda venida. Recordemos que el Señor ya había anunciado su muerte y ahora estaba anunciando su segunda venida. Aquí hay una maravillosa enseñanza del Señor. Está instituyendo la cena para que nosotros la tomemos como una práctica, ¿no es cierto? Como un simple acto de recordación hasta su segunda venida. Qué importante enseñanza de nuestro Señor, qué importante promesa además, que va a cumplirse de todas maneras. Inexorablemente se va a dar la segunda venida del Señor. Así está escrito y el Señor no falla. Entonces, hermanos, tenemos que actuar con esa convicción. ¿Qué podemos decir sobre la muerte de Jesús? Además, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, se encontraba celebrando, como decimos, el día jueves, fue tomado ahí en Getsemaní cuando al finalizar la cena tenía necesidad de orar al Padre, de tener comunión con Él, le pedía a los discípulos que orasen, pero los discípulos pues estaban dormidos en 2, 3 oportunidades. Ya les había dicho que, les había anunciado por tercera vez que él iba a morir, y los discípulos un poco angustiados, un poco confundidos porque no sabían qué iba a hacer de su situación, pero el Señor los instaba a que era la única manera, ¿no es cierto?, que con su ausencia, o sea, mejor dicho, yendo al Padre, Él iba a enviar al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, o prometido por su Padre, para que permanezca en nosotros hasta su segunda venida, que Él nos iba a revelar muchísimas cosas como Él mismo nos había revelado. Qué importante esto, hermanos. Por eso es que nosotros los cristianos llevemos al Espíritu Santo dentro nuestro y Él nos va revelando, como nos está haciendo ahora, estos conocimientos, estas maravillosas enseñanzas. Muy bien, hermanos, ¿qué más podemos decir sobre esto? El Señor Jesucristo no solamente fueron realmente 4 los juicios que tuvo el Señor. Uno de ellos fue en el momento ya cuando fue tomado prisionero el día jueves, ¿no es cierto? Con ese plan urdido por Judas Iscariote, ¿no?, con algunas autoridades religiosas, por 30 monedas lo vendió al Señor y se dio. Hecho también profetizado, por supuesto, y cumplido en ese momento. Es tomado cautivo el Señor y es llevado ya un día jueves en la noche. Mire, ahí estaban los ancianos ahí del Sanedrín, estaban fariseos, habían incluso gente extraña que había sido pagada y armada para que tomaran prisionero. El Señor, hasta en momentos de que es tomado tomado cautivo, se sorprende, ¿no?, de ver a una multitud con armas cuando Él no exhibió nunca una. Vamos a continuar centrándonos en lo más importante. He llevado ahí, al día siguiente, a primera hora, he llevado ante las autoridades religiosas, ante Caifás y a su suegro, a Anás, ¿no es cierto? Y bueno, sin ningún argumento y nada que pudiera resistir, digamos, el menor análisis. Todos los cargos simplemente inventados. Luego de estos juicios religiosos, el Señor es llevado ante Pilatos, que era en ese momento la autoridad político y militar de los romanos. Y acto seguido es llevado también ahí donde Herodes. Ya sabemos lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Pilato se lava las manos, pues no quiere tomar determinación sobre estos asuntos y pide a las autoridades religiosas también que vieran estos casos, porque no tiene que ver, digamos, no tiene autoridad para tomar cosas sobre situaciones religiosas, digámoslo así, para mejor entenderlo. ¿No es cierto? Que era un terreno o era un tema propio para resolver los judíos. Entonces ocurren estas cosas, 4 juicios, y finalmente el Señor es sentenciado a muerte. Es azotado, es maltratado por los romanos y es obligado a cargar su propia cruz.
Estos hechos ocurren, hermanos, un día viernes. Ya la decisión estaba tomada, la sentencia estaba dada, y el Señor va directo a la cruz. En el camino, ¿no es cierto? Simón de Cirene es obligado a cargar también la cruz, ¿no? Hacia el Gólgota, el lugar de la calavera donde va a ser crucificado el Señor. Recordemos también aquí que Simón de Cirene logra convertirse con sus hijos, ¿no es cierto? Él sabe bien, ha tocado el Señor ha tocado su corazón, y él cree en la palabra del Señor. ¿Qué más podemos hablar aquí sobre este tema de la muerte de Jesús? Hay muchísimo por comentar. Por ejemplo, Mateo relata que antes de la crucifixión del Señor Jesucristo le ofrecieron a beber vinagre con hiel. El vinagre con hiel es esta pócima que tenía un propósito, ¿no?, como de adormecer el cuerpo de una persona para no sentir, digamos, esos sufrimientos, esos azotes, esos maltratos físicos. Pero el Señor rechaza esto porque Él quiere hacer la voluntad de Dios de una manera total y consciente. Miren el amor de Dios por todos nosotros, por ti y por mí, hermano. Esa es una muestra del verdadero amor, de la grandeza del amor de Dios. Dios es amor, Dios nos ama, somos considerados lo mejor de la creación. Aún así, con nuestras cargas, con nuestros pecados, nuestras iniquidades, el Señor nos ama. Ya los textos bíblicos nos enseñan que el Señor no quiere que ninguna de sus criaturas se pierda, que todas vengan al conocimiento de la verdad, de esta verdad que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué otros hechos importantes ocurrieron aquí? El Señor o los relatos bíblicos nos enseñan a que muchas de estas profecías, como dijimos hace un momento, se cumplen en la cruz. ¿No es cierto? Una de ellas solamente para tomar, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 22. Es muy importante que leamos ahí ese ejemplo que nos ha puesto aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es en concreto ahí lo que encontramos en el Salmo 22? Ahí encontramos una expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De David, es el Salmo 22. Expresión que el mismo Señor, cuando está en la cruz, expresa, ¿no?, antes de su muerte. Eli, Eli, ¿no es cierto? Eli, Eli, lama sabactami, que es en arameo, la expresión en arameo, ¿no es cierto? Que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado o me has desamparado? Entonces, tenemos que valorar estas cosas, hermanos. Ahí ya, como dijimos hace un momento, en el respaldo número 5 tienes 33 de las profecías que se cumplieron respecto al Señor en la cruz. Sobre la cabeza de Jesús se puso un letrero, lo mandó poner ahí Poncio Pilato, ¿no es cierto? Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos, relatado en Juan 19:19. Miren ustedes, claro, Pilatos ni los fariseos ni los religiosos de ese momento comprendían exactamente este término, pero que era realmente una gran verdad, porque en el sentido espiritual lo era. Él era el Rey, Él era el Mesías esperado. Así es, hermanos. No nos detengamos y continuemos. Jesús también tenía, o mejor dicho, los judíos tenían un concepto equivocado sobre Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos estaban esperando a un gran conquistador militar, porque se sentían humillados por la presencia de los romanos, que los habían conquistado y los habían maltratado también, hasta con un nombre de humillación, ¿no?, que cambiaron el nombre de Canaán por el de Palestina. Palestina es derivado de Filistina, que fueron los filisteos, los más encarnados enemigos del reino de Israel, o del reino de Judá en todo caso. Miren ustedes lo que ocurre aquí. Ellos esperaban, ¿no es cierto?, a un rey militar. Y la verdad es que Jesucristo
hizo su gran demostración cuando hizo su ingreso en la entrada triunfal el día domingo, recuerda el anterior, donde multitudes aclamaban su presencia. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estamos al siguiente domingo, hermano, ya prácticamente con un giro de 360 grados, ¿no? Crucificarle. Y ese es el final del Señor Jesucristo. ¿Qué otro hecho tenemos también que comentar respecto a la muerte del Señor Jesucristo? Cuando el Señor había expresado, ¿no es cierto?, de que Él no dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén, sino que Él, si fuere, digamos, destruido el templo, Él lo restauraría en 3 días. Pero esa expresión que hizo el Señor no fue refiriéndose al templo físico, no al de concreto, al construido, al edificado ahí. Se refería al templo de Jesús, que se refería a su propio cuerpo. Esto sí, realmente, si uno escudriña bien la palabra, llega a comprender que había muchos discípulos que sí llegaron a comprender el verdadero significado de esas expresiones del Señor. Por supuesto. Otro hecho importante relativo a la muerte de Jesús que hemos estudiado aquí en esta última lección, ¿no es cierto? Tenemos que a la hora novena, se entiende que era las 3 de la tarde, aproximadamente, el Señor dio sus últimas expresiones, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? O ¿por qué me has desamparado? Y finalmente, su última expresión registrada en Juan 19, no es consumado es. ¿Y qué significado tiene esta expresión de consumado es? Que ya había cumplido con el plan perfecto de Dios, con el plan perfecto de su Padre, ¿para qué, hermanos? Para que con su preciosa sangre podamos ser nosotros librados del pecado, para que seamos redimidos del pecado, hermano, de esa carga que arrastramos durante todos nuestros años de vida, hasta que conocemos al Señor, hasta que descubrimos nosotros y el Señor nos toca el corazón y nos acercamos a Él, ¿no es cierto?, con corazón contrito y reconociendo nuestra debilidad espiritual y para reconocerlo a Él como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Miren qué maravilloso testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dar la vida por todos los pecados de la humanidad, por todos los pecadores. Bien, hermanos queridos, todo lo que hizo el Señor y lo que hemos comentado para nuestra salvación. Ahora sobre la segunda parte, sobre el tema de la sepultura de Jesús, ¿no es cierto?, que hemos aprendido aquí en la lección B. Tenemos testimonios, por ejemplo, el de Mateo, que relata desde Mateo 27, 51 al 66, que hemos venido estudiando de manera sistemática, ¿no es cierto? ¿Qué se nos relata? Ahí encontramos, Mateo nos afirma que Jesús murió allí en la cruz. Es un testimonio más en este Evangelio de Mateo. En 1 Corintios 15, 3, 4, ahí Pablo también nos da un relato también sobre que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Miren, el embajador del Señor Jesucristo, él mismo le enseñó, porque ya hemos visto nosotros en Gálatas, hemos estudiado, ¿no es cierto?, cómo el Señor, como él mismo, Pablo confiesa que el Señor Jesucristo, él no recibió preparación ni la doctrina de nadie, sino la recibió directamente del Señor. El Señor lo preparó, ya lo hemos aprendido, que el Señor lo preparó no solamente durante 3 años entre Jerusalén y Arabia, sino durante 10 años más, los 10 años que estuvo en Tarso.
hasta que fue llevado por Bernabé para empezar a hacer sus predicaciones ahí en Antioquía de Siria. Eso lo conoceremos en su momento, cuando estemos estudiando los viajes de Pablo. Entonces, miren estos acontecimientos tan importantes y este aporte que hace Pablo para este conocimiento. En el mismo Mateo, en el capítulo 27, del 51 al 54, ¿no es cierto? El velo del templo se rompió de arriba abajo, justo en el momento de la muerte del Señor. Esto tiene un trasfondo y una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué significado tiene? Recuerden ustedes cuando hicimos ya un pequeño repaso sobre cómo era digamos, el templo itinerante, cuando salió el pueblo escogido de Dios y llegaron al Sinaí y fueron instruidos para que confeccionaran el tabernáculo, ¿no es cierto? Que era un templo movible, ¿no es cierto? Tenía tres secciones: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santo del lugar santísimo estaba separado por una gran cortina, un gran velo, es sinónimo, ¿no es cierto? Y el velo del templo en el momento de la muerte del Señor se rompió. Esto tiene un significado, es que para que todos los creyentes, ¿no es cierto? Todos los creyentes, todos los que estamos en el libro de vida, podamos acercarnos de manera sincera y directa hacia nuestro amado Dios. Recordemos que ahí en el lugar santísimo estaba el arca del Señor, ¿no es cierto?, que representaba la presencia de Dios ahí en ese momento, acompañando a su pueblo amado, a su pueblo escogido. Esa es la enseñanza, hermanos. Cuando el velo del templo en el momento de la muerte del Señor se rompió, se rasgó de arriba abajo, quiere decir que se abrió, ¿no es cierto?, para que todos los cristianos, todos los creyentes podamos pasar directamente a la presencia de nuestro amado Dios. Para que podamos seguir en comunión con Él, no solamente aquí en nuestra vida terrenal, sino en nuestra vida eterna que está asegurada, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la enseñanza clave, hermano, la explicación para esta expresión del velo se rompió. Tenemos aquí también otra enseñanza. Mateo relata que hubo un fuerte temblor, ¿no es cierto? Y que después en el momento de la resurrección del Señor, los sepulcros se abrieron. Los sepulcros se abrieron, hermanos, y muchos de los santos revivieron y fueron vistos, hermanos, en la ciudad de Jerusalén. Muchos de ellos fueron reconocidos y continuaron sus vidas normalmente. Hermanos, esto es un hecho realmente muy trascendente, importante, que debemos tomarlo como es debido, hermanos, con toda convicción. ¿Qué otro acontecimiento podemos tomar aquí de importancia sobre el tema de la sepultura de Jesucristo? Tenemos, por ejemplo, la declaración de este centurión que estaba, ¿no es cierto?, ahí en la custodia, al lado del el guardián, ¿no es cierto?, el jefe de la guardia que estaba custodiando la tumba. Que sus expresiones, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Un convencido más de esa hermosa realidad, hermanos. Estas son señales, hermanitos, que confirmaron que Cristo había muerto y resucitado, ¿no es cierto? Tenemos el hecho también de que muchas mujeres, ¿no es cierto?, muchas mujeres de Galilea, recuerdan como hemos venido acompañándonos en el ministerio del Señor Jesucristo, vinieron de Galilea acompañando al Señor. Y con mayor razón, miren la importancia de la compañía de las mujeres, entre ellas María Magdalena, la otra María, la madre de Jesús, acompañando y sirviéndole al Señor. En un momento, por ejemplo, tan importante, cuando por temor, en el momento de la crucifixión, muchos, con excepción de Juan, lo abandonaron al Señor. Bien, hermanos, entonces tenemos
también otro tema importante aquí en la sepultura de Jesús, el hecho de que José de Arimatea, este discípulo en secreto, como también lo fue Nicodemo, ¿no? Este líder de ahí del Sanedrín, ¿no? Que fue y lo visitó de noche al Señor Jesucristo, pero eran amigos en secreto del Señor. José de Arimatea, que entregó su propio sepulcro para que pudiera ser usado por el Señor Jesucristo, y en compañía de Nicodemo fueron juntos ahí donde Pilatos a reclamar el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Un hecho bastante peligroso y doloroso, pues porque recoger el cuerpo del Señor crucificado y el peligro de ser atacados por los fariseos o las autoridades religiosas ponían en riesgo sus vidas, pero ellos estuvieron con toda fe haciendo esta labor, hermano, honrosa, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos son elementos de juicio importantes, ¿no es cierto? Sobre la sepultura, sobre ese tema de la sepultura de Jesucristo, el hecho también de haber colocado esa piedra grande por el mismo José de Arimatea para sellar la tumba del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y el temor de los fariseos y de las autoridades religiosas de que el Señor había dicho que al tercer día iba a resucitar, lo que obligó a Pilatos a complacerlos, colocando ahí un sello de seguridad sobre la piedra, ¿no es cierto? Y una guardia ahí para custodiar que nadie tocara el cuerpo del Señor. Y bueno, y sobre el tercer tema, sobre la victoria de Jesucristo sobre la muerte, hay muchos temas que por la brevedad del tiempo y el espacio a veces no podemos comentar, pero diremos aquí de lo más importante, que en Romanos encontramos que existen diferentes causas de cómo, del temor que tenemos los humanos, ¿no es cierto? Temor a las enfermedades, al fracaso, a perder el trabajo o la vivienda, tantas cosas que pueden ocurrir, pero para redimirnos el Señor de tales temores, ¿no es cierto? O sí, pues efectivamente, para redimirnos de tales temores, Jesús se hizo hombre. Por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Todos los temas referidos a la muerte están asociados a Satanás, ¿no es cierto? Y librar a todos de aquel temor de la muerte. Hay que entenderlo bien y saber librarnos del temor a la muerte, hermano. Mejor estamos, como decía el mismo Pablo, no tengo temor a la muerte porque estoy convencido de que estaré en la presencia del Señor. Entonces, tenemos aquí la gran enseñanza de Hebreos 2, 14, 15, ¿no es cierto? Cómo somos nosotros restaurados de esa esclavitud, hermanos. Gálatas también, Pablo nos vuelve a dar aquí, ya no eres esclavo, sino hijo, y si también hijo, heredero de Dios. Cristo, hermano, obtuvo la victoria total sobre el mal. Obtuvo la victoria sobre los romanos y obtuvo la victoria sobre Satanás, sobre todos los incrédulos, porque finalmente la gran obra del Señor quedó de una manera increíble, registrada en ese gran monumento que hay en la principal avenida de Roma. Es un gran arco, se le conoce como el Arco de Tito, donde tiene ahí una escultura grabada y un tramo ahí donde están desfilando los soldados romanos llevando todo lo que hurtaron del templo de Jerusalén. Para ellos era el haber vencido a Jesucristo. Eso son cosas materiales. El Señor eso no valora esas cosas por lo importantes que hayan sido. La gran victoria se da, hermanos, porque ha salvado a más de 700 millones como tú y como yo, que nos ha salvado de las garras del pozo de la oscuridad, ¿no? Nos ha traído a la luz de vida eterna. Más de 700 cristianos como tú y como yo hemos sido, esa es la gran victoria hasta hoy. El plan del Señor es que todos realmente recibamos al Señor como nuestro gran Salvador y Señor de nuestras vidas. Hermanos, por razones de tiempo, lo dejamos ahí nomás. Y te dejo, hermano, te invito para que sigas tú escudriñando la palabra del Señor. Ya fijaremos la fecha, probablemente nos queda la lección 10 para el día 12. El día 19 ya debemos estar rendiendo nuestro examen.
Y al reinicio de clases el día 26, con el libro número 6, y ya les voy a comunicar ahí para que vayan preparando ustedes ya desde ahora su dinero para la adquisición del libro, porque así nos manda las indicaciones ahí en la congregación. Que Dios los bendiga, hermanitos. Mi abrazo sincero. Cuídense mucho.